Ojo, en este curso no vamos a brindarles proyectos de innovación educativa. Vamos a analizar juntos cómo es que se elabora un proyecto de innovación educativa, pero las ideas y cada uno de los pasos que se requieren para crear este proyecto o para formularlo van a ser de ustedes a partir de las plantillas o ejemplos que en este curso podamos proporcionar, ¿ok? Entonces, eso para que quede claro. Y también al final, en la última clase, en la última sesión, sí vamos a ver una metodología que probablemente les pueda ayudar también a crear estos proyectos de innovación educativa, que es el Design Thinking, pero lo vamos a ver como de manera muy somera. Entonces, la idea es que puedan tener ustedes los recursos y la estructura clara de cuáles son las fases para generar o desarrollar un proyecto de innovación educativa, pero las ideas, el pensamiento creativo es de ustedes, ¿sí? Bien, eso quería aclarar para quienes no me conocen. Mi nombre es Cecilia Saavedra y yo los voy a acompañar durante estas 6 sesiones. Estamos en la segunda sesión de clase. Muy bien, bienvenidos. Veo que ahí siguen poniendo buenas noches con todos, maestros, maestras, maestra Enid, Fidel, Carlos, Susan, buenas noches y bienvenidos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, que está un poquito densa, pero les voy a pedir que pongamos mucha atención también. Vamos a iniciar con un video muy cortito y lo que vamos a hacer aquí es comentar, después de ver el video, qué es lo que han visto o cómo lo relacionan con lo que estamos viendo en el curso. ¿Bien? Entonces, vamos ahí.
Muy bien, maestros y maestras, ¿qué pudieron ver en el corto que les presenté? A ver, ahí tenemos la manita levantada de Ania y luego Roland. Buenas noches. Cuatro nomás eran justos. Ania, ¿deseas participar? Ok, vamos con el maestro Roland. Maestro Roland, adelante. Buenas noches, querida maestra Cecilia. Buenas noches. Lo que he podido observar en el video es que al inicio podemos ver a dos animalitos que pues no actuaron con una solución adecuada. ¿Por qué? Porque ambas personas o ambos animalitos eran dominantes, y al ver choque de personas dominantes como que no llega a un acuerdo. Y después observamos a animalitos que eran aún más pequeños, de los cuales pudo observar que ellos trataron de eliminar primero los dos obstáculos, mucho más prudente, ¿no? Eso es lo que he podido observar. Y pues en cuanto a nuestro aspecto como profesionales, debemos pues ver la manera o la estrategia de cómo podemos llegar a una solución para que tenga un efecto positivo. Eso es lo que quiero opinar con respecto a este video que yo maestro. Excelente, maestro Roland, muchas gracias. Por ahí tengo la manita levantada de la maestra Jenny. Adelante. Maestra Jenny, buenas noches. No le escuchamos, maestra Jenny. De repente ahí hay algún problema con el audio. Bien, entre tanto, la maestra Romy nos dice a través del chat, observo lo siguiente: comunicación no efectiva, no ceder, negación a escuchar a otros, consecuencias de las mismas. Ok. Pero ahí la maestra Liliana me parece que quiere participar. Maestra Liliana. Ok, tengo otro comentario en el chat. Dice, el video nos enseña a escuchar las propuestas de todos para solucionar el problema que se nos presenta. Por ejemplo, en el video los animales pequeños se veían insignificantes, pero llegaron a solucionar el problema, ya que los grandes no encontraban esa solución. ¿Ya? Luego la maestra María Julia nos dice, pelear y no ponerse de acuerdo, los dos pierden, y dos pequeños lo hicieron caer. Y avanzaron. Saludos de San Martín Tarapoto. Saludos, maestra. Ok, la maestra Jenny nos dice que tiene problemas con el micrófono. Puede escribirlo por el chat, maestra, no hay problema. ¿Quién más desea participar? Maestra Romy. Sí, buenas noches. Disculpen que yo comencé a ver el video un poquito después que inició, ¿no? Pero lo que yo escribí en el chat es lo que veía en ese momento muy puntual, pero analizando un poco la situación, lo que veo es que pues, en el puente es como que, bueno, yo lo haría de la manera metafórica, ¿no? El puente es como nuestra vida diaria, ¿no? Tenemos que cruzar por situaciones, por circunstancias, y siempre tenemos a alguien a nuestro alrededor. Eh, Propuestas, posibles soluciones, etcétera. Pero también, de repente podemos pelear con una situación que es de nuestro mismo tamaño, o nuestro orgullo, nuestro ego, lo que queremos tener de repente la razón. Como que todos queremos tener la razón y no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y no escuchamos, entonces pagamos como que las consecuencias de ello, porque al final nos arrepentimos o caemos en una situación
difícil para después volver a levantarse. Mi audio. Excelente, maestra Romy, muchísimas gracias. ¿Alguien más desea compartir lo que le transmitió el video o qué consideran que significa el video y cómo se relaciona? ¿Alguien más? Ok, la maestra Karina dice, tenemos que ser empáticos para así solucionar nuestros problemas de la mejor manera para todos. Ajá, excelente. Ok. Maestra Gloria, no se preocupe, ahí le vamos a pasar el enlace. ¿Alguien más desea participar? Maestro Noé. ¿No? Ok. Ok, ok. El enlace se los comparto como en un ratito. La idea es poder ver y poder entender. ¿Por qué creen, maestros y maestras, que el título del corto que vimos se llama Pensamiento Creativo? ¿Por qué creen que el título del corto es Pensamiento Creativo? Bueno, puedo creer de que se dice que se llama pensamiento creativo porque en el video son acciones que se realizan y que despiertan el interés en la creatividad de los estudiantes. Ya. En el video específicamente, maestra, ¿dónde podemos visualizar pensamiento creativo? Bueno, Maestro Manrique. con respecto, buenas noches con todos, colegas y como docente. Para nosotros esto, para entrar utilizamos las capacidades. Y cuando refiere aquí en el video, vemos que la primera escena no utiliza las capacidades. Se enfrentan entre sí, pero no tiene sus capacidades. Entonces no son competentes. En cambio, la siguiente escena de tanto como el conejo, a los animales ya utiliza un poco el instinto ya creativo o su capacidad. Entonces, es una diferencia. Y estamos viendo que en solucionar problemas es utilizar también nuestras capacidades y ante una situación, ante una necesidad, en este caso había necesidades de cruce, de pasar un lugar a otro en este proceso. Nada más. Gracias. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea participar sobre dónde específicamente vio pensamiento creativo en el corto? ¿Alguien más desea participar? Puede abrir su micro también. Ajá, la maestra Karina nos dice, cuando los animalitos pequeños se miran, piensan y sonríen. ¿Qué sucedió ahí en ese momento, maestra? Si es que tiene su audio. Y si Hubo hubiesen como un tenido feedback, pensamiento. hubo como un ¿Perdón? feedback, como que pensaron lo mismo, como que tuvieron la misma idea, algo así. Ajá. Sí, buenas noches, profesora Cecilia. Buenas noches, Sí, maestra. Adelante. sí, pienso que ahí al final cuando ellos dos, los animalitos pequeños se miran, como ven, qué es lo que piensan qué es lo que pueden hacer para solucionar ese problema que tienen. Entonces parece que coinciden al mirarse y ahí es cuando el otro se agacha y lo deja pasar, ¿no? Entonces, solucionan el problema así, ¿no? Quedando, se piensan y dan solución, ¿no? Es eso trabajar en grupo o en equipo, como quieran llamarlo, ¿no? Gracias.
Ajá, excelente, maestra Karina, muy bien. El maestro Efraín dice, el pensamiento creativo nace con los actos de los animalitos pequeños. Ajá. Se agacha y el otro pasa. Ajá. La maestra Julieta dice, porque sobre la existencia de un puente se tiene que innovar por el paso al otro lado sin afectar el trazo, pero sí quitando los obstáculos como los animalitos grandes, para lo cual tuvieron que cortar una de las líneas sin afectar el paso. Ahí está la creatividad, la conexión de los más pequeños para solucionar el problema. Ajá. Vamos a ver, maestros y maestras. En efecto, cuando nosotros miramos algo, tratemos de enfocarnos en la solución. Está bien que miremos el proceso, porque lo que tenemos que hacer es afinar mucho nuestros sentidos para poder identificar ciertos elementos que nos van a permitir entender el contexto, entender la necesidad, entender el desafío, precisar el desafío, ¿no? Y finalmente encontrar una solución. El pensamiento creativo justamente está en analizar cuál sería la mejor solución para esa necesidad que me ha surgido. Entonces, en efecto, este corto habla o podemos observar animales grandes, animales pequeños, ¿no? Independientemente de las características de quienes componen este corto, la idea y lo que quería que aprecien es finalmente cómo se soluciona ese reto o ese desafío que tenían los animalitos para pasar de un lado a otro, porque en algún momento se encuentran, ¿no? Se chocan porque el espacio no les da, y entonces tienen que pensar una forma, ¿no? De pasar. Y ninguno quiere retroceder al principio, luego vienen los animalitos pequeños, ¿no? Luego cortan porque se han portado mal con ellos, pero luego se encuentran con el mismo problema de que no pueden pasar por el espacio, pero ellos son más creativos para tener esta solución, en realidad uno de ellos, ¿no? Y lo que nos da a entender es, ¿qué tal si pasas por encima y así ya no tenemos problema ninguno de los dos para llegar al otro lado, ¿no? Y ahí está, digamos, el punto fuerte de este corto, pensar en la solución. Está bien que podamos pensar en el problema, está bien que podamos concentrarnos en los personajes, si queremos describir el corto también está bien, pero sí les voy a pedir, maestros y maestras, que cuando hablemos de innovación y cuando ustedes quieran implementar algo nuevo o transformar o adaptar, ¿no? La innovación tiene que venir cargada de mucha creatividad, pero no solamente se tiene que quedar en la creatividad, sino que se tiene que ejecutar y tiene que ser algo novedoso, algo que no se haya hecho en su comunidad educativa. Puede que en otras sí, pero ya cuando la adaptas y la introduces en tu comunidad educativa, se convierte en innovación porque no ha sido antes ejecutada, ¿ya? Ahora les voy a compartir como, ajá, sí, siempre vayamos pensando en el camino, en las soluciones. Está muy bueno que identifiquemos los problemas, pero tratemos de no quedarnos en el problema, ¿ya? Voy a compartirles una imagen. Quiero que hagamos este ejercicio porque creo que sí lo veo importante. A ver. No me aparece. Ya, ni modo, voy a tener que compartir toda la pantallita. Vale, me avisas si se ve, por favor. ¿Se ve mi pantalla? Todavía no, maestra. ¿No se ve? No aparece todavía como cargando ni nada. Qué raro, a ver, otra vez. Voy a eliminar esto. Ok, ya. Ahí ya debe de verse. ¿Sí? Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Me gustaría que abran sus micrófonos, maestros y maestras, los que deseen participar y me cuenten qué ven. ¿Qué es lo que estamos viendo en la pantalla? Una barra de jabón para bañar. Ok, una barra de jabón. ¿Alguien más? Yo veo una nave espacial donde me puedo subir y ir a otra galaxia a traer agua para Trujillo, porque no tenemos agua. Vamos a llevar un agua en una nave espacial a Trujillo. ¿Ya por qué había una nave espacial, maestro? Es ovoidal,
tiene la forma redonda, que podríamos entrar muchos de nosotros ahí, ovoidal, de un color llamativo, no sé, yo lo imaginé como una nave espacial, según mi creatividad. Perfecto, está bueno. ¿Alguien más le gustaría participar? Buenas noches, maestra. Sí, Hola, buenas noches. Yo veo un jabón de marca Erika. Puede ser que esté en el baño porque se observa como una repisa, o puede ser mármol. Y también observo el reflejo de la luz al tomar la foto. Posiblemente se tomó con flash. Excelente, muchísimas gracias, maestra. ¿Alguien más desea participar? ¿Qué es lo que ve? Sí, es un jabón de tocador de la marca Erika de color naranja, más o menos, según mi apreciación. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Buenas Yo noches. veo un jabón de forma ovalada de la marca Erika o un color determinado, el cual puede identificar una fragancia determinada, ¿no? Y que también fue tomado en la noche, me parece. La toma fue en la noche, encima sobre una base, ¿no? Gracias. Excelente, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Bueno, se nos está pidiendo qué cosa observamos, ¿no? Efectivamente, es un jabón de la marca Erika, en el cual yo pienso que ha sido de repente la creadora de esta marca de jabón, ¿no? De esta marca de jabón. Entonces le ha puesto su esencia, digamos, de ella, ¿no? Erika fue la que creó el jabón. Para mí es eso, ¿no? Gracias. Excelente, excelente. Ojo, la pregunta fue, ¿qué es lo que ustedes ven? Ah, disculpe, sí, un jabón de marca Un jabón. Erika, pero Está bien, está del bien. cual yo pienso que ha sido la persona La la que ha creadora. establecido. Ajá, eso. De todas maneras es un jabón, eso es lo que dije, ¿no? Gracias. Excelente. Excelente. Si alguien más desea comentar por el chat qué es lo que ve, también me lo puede decir. A ver, denme un segundo. Cuando ustedes revisaron la imagen, o mejor dicho, cuando ustedes vieron la imagen, a ver, vamos a tener cuidado con los audios. Cuando ustedes vieron la imagen, inmediatamente me dijeron, veo un jabón. Esa fue la primera respuesta, un jabón. La segunda respuesta fue del maestro, veo una nave espacial y me gustaría transportar en ella agua, porque aquí en Trujillo no tenemos agua. Y después de esa participación, todas las demás que siguieron fueron exactamente parecidas. Veo un jabón de la marca Erika, de un color llamativo, un color rosado. Probablemente se tomó con flash la foto porque se ve el reflejo. Parece que está en un tocador, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la capacidad con la que ustedes describen y el detalle, cómo ustedes caracterizan el producto que están mirando. Pero para poder desarrollar ciertas ideas innovadoras, es importante que sigamos abriendo más nuestra mente, nuestra visión, nuestros sentidos. Les comparto este videito. Y ahora vamos a ver por qué les puse el jabón. I need another story, something to get off my chest. My life gets kinda boring, need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I
I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Something that'll light those ears. I'm sick of all the insincere. So I'm gonna give all my secrets away. This time, don't need another perfect line. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away. My God, amazing how we got this far. It's like we're chasing all those stars. Who's driving shiny big black cars? And every day I see the news, all the problems that we could solve. And when a situation rises, just write it into an album, send it straight to home. But I don't really like my flow, no. So tell me what you want to hear. Something that'll light those ears. I'm sick of all the insincere. So I'm gonna give all my secrets away. This time, don't need another perfect line. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away. Got no reason, got no shame, got no family I can blame. Just don't let me disappear. I'ma tell you everything. So tell me what you want to hear. Something that'll light those ears. I'm sick of all the insincere. So I'm gonna give all my secrets away. This time, don't need another perfect line. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets. Tell me what you want to hear. Something that'll light those ears. Ajá. ¿Qué opinan, maestros, ahora? ¿Qué ven en su jabón o qué ven en el jabón? ¿Alguien quiere participar? ¿O simplemente qué opinan de este ejercicio? El jabón inicial, bueno, de que se dice la creatividad del maestro puede hacer muchas cosas, ¿no? Se puede presentarlo de diferentes formas, de acuerdo a la creatividad que uno quiera plasmar con el material que tenemos. Excelente, maestra. Excelente. La maestra Eva en sus comentarios dice, ese jabón se puede transformar, dar otras formas. Ajá. Ajá, exacto. Cuando yo les presenté el jabón o la imagen del jabón, todos vieron una barra de jabón con una marca y un color. Un maestro se atrevió a decir que veía una nave espacial y estaba empezando a ver algo distinto, ¿no? Y eso es importante en el proceso de innovación. Hay una pregunta que yo voy a dejar en el aire y que probablemente la contestaremos en la 6ª sesión, espero que sí, y es la siguiente. ¿El innovador nace o se hace? ¿Sí? Y la voy a dejar ahí como en la mesa para que ustedes puedan como ir pensando, tal vez en algún momento conversar con otros y luego al final de las 6 sesiones poder discutir o debatir esto, ¿sí? ¿El innovador nace o se hace? Bien, entonces, a partir de esta clase, yo les voy a pedir, maestros y maestras, que en adelante, cuando vayan a sus escuelas, cuando planifiquen, cuando conversen en los colegiados, no miren solamente lo que está frente a sus ojos, tal cual se lo están presentando, sino es importante que puedan mirarlo desde diferentes ópticas y ver qué más se puede hacer con aquello que les están presentando. Y ojo, que no solamente les ayuda a tener varias miradas, sino también a escuchar. Cuando uno se junta con otras personas, empieza a escuchar diferentes puntos de vista, lo que le ayuda o lo que nos ayuda a mirar también de manera distinta algo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y qué es lo que pasaba también en la sesión anterior cuando mirábamos las imágenes del point of view, ¿no? Que varias personas decían cosas distintas de una misma fotografía.
Excelente. Muy bien. Entonces, con este video, yo quiero dar inicio a la parte ya más teórica de la sesión. Está. Perdón, un inconveniente técnico. Ahí estamos ya compartiendo la presentación. Listo. Muy bien, entonces, bienvenidos a la segunda sesión de elaboración de proyectos de innovación educativa. Y el día de hoy vamos a ver fases para elaborar un proyecto de innovación educativa. Ojo, las fases son similares a decir los momentos para elaborar un proyecto de innovación educativa. Cuando hablamos de formular y de la estructura paso a paso, eso lo vamos a ir viendo en las siguientes clases, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestra agenda del día de hoy? Primero vamos a hablar de cómo podemos identificar el problema, ¿sí? Luego vamos a mirar la definición de los objetivos y finalmente vamos a ver este último momento o fase donde delimitamos ya cuáles son las actividades, el cronograma y los responsables. Muy bien. Entonces, la primera fase o el primer momento que nosotros tenemos que tomar en cuenta para elaborar un proyecto de innovación educativa es definir el problema, identificar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que voy a trabajar? ¿Cuál es el problema que voy a solucionar? Este primer momento consta de 4 pasos. El primer paso es el listado de situaciones problemáticas. El segundo, la agrupación y priorización del problema. El tercero, la definición de las causas y los efectos del problema priorizado. Y la cuarta, el análisis de las potencialidades. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Aquí sí les voy a pedir, por favor, que vayan como identificando también algún problema que quieran como poner sobre la mesa, ¿sí? O varios problemas que quieran poner sobre la mesa dentro de la institución educativa en la que ustedes se desempeñan y que podamos ir haciendo el mismo ejercicio que los ejemplos en la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, miramos bien el problema, cómo lo identificamos. Vamos a hacer 4 pasos, ¿ya? El primero es el listado de situaciones problemáticas. ¿Qué es un listado? No, un listado es colocar como varios puntos, ¿no? Y todas las problemáticas que se nos ocurran o que nosotros consideremos que se están dando en el colegio. Ok, pero ¿qué es un problema? El problema es un conjunto de hechos y circunstancias que dificultan el logro de los propósitos educativos y para identificarlos debemos involucrar a toda la institución educativa. Recuerdan que en la clase pasada conversábamos de que en la innovación es necesario que participen la mayoría o la mayor cantidad de agentes que se encuentran dentro de la institución educativa. Incluso para poder desarrollar una idea innovadora es importante que podamos caracterizar a nuestro usuario. Si es nuestro estudiante o estudiante, si nuestro usuario son los colegas, si nuestro usuario es toda la institución educativa, ¿sí? Es muy importante hacer eso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo.
¿A alguien le gustaría leer como esta lista de situaciones problemáticas y después tal vez poner sobre la mesa algún ejemplo de su institución educativa? ¿Alguien que le gustaría leer, por favor? Ajá, maestro Héctor, adelante. Maestro Héctor, ¿sí se ve? ¿Escuchan? Okay. Ahí sí, maestro Héctor, ya está. Listado de situaciones problemáticas de la institución educativa. 1. Estudiantes con bajo nivel de rendimiento en el área de matemática. 2. Estrategia de formación docente, rutinarias e ineficaces. 3. Docentes con métodos tradicionales de enseñanza. 4. Estudiantes con limitaciones en el desarrollo de sus habilidades sociales. 5. Infraestructura deficiente para el aprendizaje de los estudiantes. 6. Estudiantes sin conocimiento y prácticas para la prevención de enfermedades infectocontagiosas. 7. Currículo escolar inadecuado al contexto rural. 8. Estudiantes con limitaciones para la producción de textos en primera lengua y en segunda lengua. 9. Mobiliario inadecuado para los estudiantes, las estudiantes. 10. Estudiantes con lengua materna quechua presentan dificultades para expresarse oralmente en castellano. 11. Alto índice de deserción escolar. 12. Estudiantes con dificultades para organizar y expresar oralmente y por escrito sus ideas de manera coherente. Este sí es un problema, ¿no? 13. Programas de formación docente inadecuado a las necesidades y demandas de capacitación. 14. Estudiantes con baja motivación para el aprendizaje en el área de ciencias y ambiente. 15. Madres y padres de familia indiferentes ante la educación de sus hijas e hijos. Y 16. Existencia de enfermedades infectocontagiosas en los estudiantes. Ajá, muchas gracias, maestro Héctor. Ahora cuéntenme, maestros, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿realmente todos estos son problemas? Puede que sí, puede que no. ¿Cuál sería como su argumento, su opinión? De repente son problemas que se dan en algunas de sus instituciones educativas, ¿no? O también pueden traer sobre la mesa otros que consideran problemas y que los podemos agregar también al listado. Miss, por ejemplo, acá había programas de formación docentes inadecuados, pero por ejemplo yo le planteo esto, en mi colegio hay formación docente. Tenemos formación docente en tecnología, pero ¿qué pasa? El maestro aprendió una herramienta, presenta su trabajo para la evaluación porque es parte de la certificación y luego ya no lo pone en práctica. O sea, eso quedó ahí de más. Entonces, eso es un problema, ¿no? Porque si a mí me capacitan para yo ponerlo en práctica, el dilema tampoco no es que los maestros no quieren trabajar, sino que a veces crear una actividad con tecnología demanda tiempo, ¿no? El bajado de imágenes, el mismo diseño, ver todo eso, y eso hace de que a los maestros les quite el tiempo porque ellos también tienen que elaborar sus sesiones de aprendizaje. Entonces yo les sugiero, ¿no? Por ejemplo, si es que a mí me dan una actividad interactiva o digital, yo la debo de practicar esa herramienta, bien practicado y apoderarme de esa herramienta. No necesariamente tengo que saber unas 10 herramientas, ¿no? Al menos una que yo la sepa manejar, ¿no? Poco a poco me voy innovando con más herramientas, ¿no? Ese es un problema. ¿Y cómo lo podría plantear? Por ejemplo, yo creo que
les da la formación, pero no lo ponen en práctica. Al final, por ejemplo, hemos hecho evaluaciones en línea, tanto en Google Drive, con otras aplicaciones, pero al final persisten las evaluaciones así, como le digo, para marcar, nada más. ¿Cuál sería el problema, maestra Betjelisa? Le cambiamos el no lo ponen en práctica por algo positivo. ¿Cuál sería el problema? El problema es se va a tener poco interés en poner en práctica los programas de formación docente. Poco interés para poner en práctica, o también podría ser los maestros, a pesar de recibir formación docente para innovar, por ejemplo, siguen desarrollando o siguen siendo como más conservadores, ¿no? En la práctica pedagógica, ¿no? O sea, digamos que lo que se ve, siguen siendo tradicionales al momento de ejecutar sus clases, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que se ve y que sí constituye un problema porque al ser prácticas tradicionales, se ve de repente baja motivación de los estudiantes, o tenemos estudiantes aburridos en aula, ¿no? Y todas las consecuencias que trae eso, ¿cierto? Ya, no importa que sea muy largo. No, sí, lo podemos ir afinando, redactando, pero sí para entender. Ahí lo que quiero que se entienda es que me gusta mucho como la maestra Betjelisa dice poco interés, ¿no? Por poner en práctica las estrategias de formación docente, por ejemplo. Ese sí podría ser un problema. Hasta ahí estamos súper. Y a lo que voy es que tratemos de enfocar los problemas sin decir hay carencia de, hay falta de, o no hace esto, o no hace lo otro. Cuando colocamos este tipo de negativas, en realidad esos no son los problemas. Los problemas son los que se dan como consecuencia de que no hayan estas cosas, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo más adelante, y eso se los digo para que ustedes cuando pongan sus ejemplos también piensen bien cómo van a caracterizar o a verbalizar el problema que ven, ¿ok? Me encantó, maestra Betjelisa, muchísimas gracias. Poco interés para poner en práctica la formación docente. Ese sí sería un problema. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más le gustaría poner sobre la mesa su problema? O tal vez alguno de estos lo ha encontrado en su institución. ¿A alguien le gustaría compartir algún problema que ha identificado en su institución educativa? Ya, ok, vamos a continuar y en el camino, si se animan, pueden levantar la manito y lo vamos a ir mirando, ¿ya? Ok, ahí se animó el maestro Héctor y la maestra Raquel. Adelante. Hola. Ok, maestra Raquel, adelante. Buenas noches con todos. Actualmente estoy trabajando en una institución, por primera vez soy docente contratada y hay un problema aquí que hay poco interés de los padres de familia ponerlos o matricular a sus niños en el nivel inicial, porque para ellos no es importante inicial. Entonces, habían tenido la costumbre de matricularlos cuando ya cumplen 5 años, el último año. Y hasta ese entonces el niño ha perdido, y ellos también, porque me di cuenta que no tienen hábitos de alimentación
y otras cosas, porque veo que en la población los niños consumen bastante lo que son alimentos chatarra, ¿no? Y nosotros profesores de educación a nivel inicial siempre tenemos cuidado de orientar a los padres de familia en cuanto a la alimentación del niño. Eso es un gran problema. Eso sería. Ok, maestra Raquel, excelente. Ahora, ahí yo tengo una sugerencia para poder darle forma al problema. En realidad, el problema, es cierto, el problema social o el problema de fondo, tal vez sea el poco interés del padre de familia. Pero el problema del colegio, en realidad, es que hay pocos matriculados en la escuela. Porque a veces las escuelas no tienen el alcance para ir puerta por puerta identificando qué padres de familia son los que tienen niños pequeños o en edad para matricularlos en el nivel inicial y sensibilizarlos, ¿no? Entonces, ahí, y yo agradezco mucho el ejemplo, maestra Raquel, ahí tenemos que también ponernos como en el rol de maestros que podamos alcanzar problemas viables, o sea, problemas que se puedan solucionar desde adentro junto con aliados, ¿sí? Entonces, el problema de la escuela o el problema como institución hoy por hoy es que el índice de matrícula en el nivel inicial es desinteresado. Nuestro problema como organización o como institución es el bajo nivel o el bajo índice de matrículas en la IE en el nivel inicial. Y ahí sí podríamos generar algún proyecto innovador para solucionar ese problema. Y luego cuando hablamos de desnutrición o cuando queremos mirar como nutrición saludable o alimentación saludable, también lo tenemos que ver desde dentro de la escuela, ¿no? Loncheras saludables y diferentes como proyectos que ya se han establecido, pero tenemos que identificar cuál sería la innovación. Maestra Roxana, adelante. Sí, buenas noches a todos. Yo tengo dos problemas. Usted nos dice que no podemos poner ni carencia ni nada, entonces me estaba preguntando cómo podría ser cuando hay maestros. Ha llegado un colega a la institución educativa, por ejemplo, se nota que sabe bastante, y yo la verdad, yo pensaba de primera impresión, porque es una persona de 64 años y me dice que tiene más de 40 años de servicio, entonces yo pensaba, pues aquí, qué bueno, va a aportar, voy a aprender bastante, y cuando le preguntan, maestro, ¿usted qué planes tiene para Eureka? Porque él es de CIT, me sorprendo cuando él dice, yo no voy a hacer nada. ¿Para qué voy a hacer? Dice. Y eso es lo que me sorprende. Se supone que nosotros deberíamos de tener una vocación, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría poner ahí como problema? Otra cosa, por ejemplo, a pesar de que sabemos cuántos estudiantes deberían de ser deberían entrar en un aula, ¿no? Por recomendación del ministerio, no solamente por cuestión de salud, sino para atenderlos de una forma pedagógica correcta, ¿no? Para poder atenderlos mejor, solamente serían 30 o 35, sin embargo, se han matriculado a 120 alumnos para 2 secciones, ¿no? De primer año. Entonces, le están echando la culpa al director del año pasado, director total, que como solución, todos los profesores, no sé si eso está bien, vamos a dar nuestras horas de reforzamiento para que ese salón se pueda dividir y lo vamos a poner por mientras en el auditorio, porque en la UGEL nos han dicho, ¿no? Que nos arreglemos como pueda, ya que han recibido tantos alumnos, que nos arreglemos como puedas. Entonces, los alumnos no pueden estar asignados 60 alumnos en cada aula, entonces de forma provisional los vamos a poner en el auditorio de la institución, pero es correcto eso que nosotros hagamos, que nuestras horas de reforzamiento, por querer apoyar a esos alumnos, los dividamos allá, porque ya que no nos van a mandar personal y nada, ese es un problema muy serio, ¿no? Y la UGEL lamentablemente no nos quiere apoyar, la UGEL de Ventanilla, Callao. Ok, muchísimas gracias, maestra Roxana. Ahí yo tengo dos contrariedades.
en realidad con los dos problemas que ha presentado. Primero, que la problemática que puedan presentar, y si lo quieren convertir en un proyecto de innovación, ustedes tienen que pensar al mismo tiempo que piensan en el problema, en si la propuesta que se puede dar para solucionar ese problema se puede convertir en una iniciativa replicable, escalable, o que se vaya a quedar en la escuela y que sea sostenible. Entonces, me quedé pensando si los problemas que ha presentado la maestra Roxana son problemas potenciales para un proyecto de innovación. Número 1. Número 2. La actitud, la decisión de una persona no es opción a ser manipulable. Es decir, no es un problema de la escuela que el maestro de 40 años de experiencia no quiera participar del Eureka. En realidad es un problema del mismo maestro. No sé si ustedes han escuchado que la actitud, nosotros decidimos cuánto nos afecta o no la actitud del otro, porque en realidad el problema no es mío o de la institución educativa. El problema es del maestro y entender por qué el maestro no quiere participar. Entonces, yo entiendo que hay un procedimiento, que el OGEL insiste y motiva también a que las escuelas participen en los concursos, ¿no? Y si hay un maestro responsable del curso o del área, participe, ¿no? Sea del Eureka, sea de los juegos florales, de los juegos deportivos, etcétera. Pero si el maestro no quiere, nosotros no podemos asumir ese problema. O mejor dicho, nosotros no podemos asumir el tratar de cambiar la decisión del maestro, porque en realidad está en él, no es un problema de la escuela. ¿Cómo usted lo solucionaría, maestra Roxana, y lo convertiría en un proyecto de innovación? Bueno, lo primero que hemos hecho es tratar de hacerle entender que nosotros trabajamos de forma integrada en las sedas. Justamente estos días estamos haciendo las sedas, ¿no? Y después ya para la planificación anual ya está hecha. Entonces, en cuanto a las sedas, nosotros vamos insertando nuestros temas, ¿no? Si bien el concurso de Eureka o otros concursos que a veces programa la UGEL, los juegos florales o algo ya es independiente, ¿no? Pero ahí también el docente es un poco reacio, él como está habituado a formas tradicionales, de repente unidades, contenidos, él dice, no, yo quiero hacerlo así, y entonces a veces es un poquito difícil, pero como la mayoría, se puede decir, manda, entonces, y ya está, bueno, establecido, ¿no? Un tipo, un modelo, entonces él tiene que acoplarse, y eso sí es un poquito tedioso, ¿no? Porque nosotros pensamos que iba a aportar a la institución, pero parece que no. No todo el conocimiento se lo queda solito. Sí. Es entonces lo único, sí, remar y bueno, tratar de remar los demás, ¿no? Los demás en una sola dirección, aunque uno pues quiera ir por otro lado, tratar de encaminarlo, ¿no? Por el camino. Ahí, maestra Roxana, usted me ha dado una nueva información que no me había dado antes. Por ejemplo, tratamos de motivar a que participe en el trabajo colegiado, porque si son EDAs integradas, hay un trabajo colegiado con los maestros de las diferentes áreas, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un problema de fondo, maestros y maestras. En realidad, el problema no es que el maestro no quiera compartir lo que sabe. Nosotros podríamos plantear un proyecto de innovación, pero, por ejemplo, ¿no? Diciendo, existen maestros en la institución educativa que tienen dificultad para trabajar en equipo, por ejemplo. Porque en realidad no pasa porque él no quiera. Es probable que no tengamos comunicación asertiva con él o que él tenga una historia detrás que le invite a ser como es, ¿no? O él ha llegado recién a la institución, no lo conocemos, no sabemos qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cuáles son sus emociones. Y normalmente en las instituciones educativas pasa eso. Llega alguien e inmediatamente juzgamos antes de preguntar o antes de generar como estrategias de integración, como generar ambientes seguros, y eso mismo nos pasa con nuestros estudiantes.
Entramos de frente a hacer el diagnóstico. Vamos a tomar la prueba diagnóstica de matemática, vamos a preguntar qué hicieron en sus vacaciones, pero pocas veces les preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué te hace feliz? ¿Algo te está perturbando? ¿Estás triste el día de hoy? ¿Cómo te gustaría que sean las clases en adelante? Entonces, vamos a tratar de ir como también pensando fuera de la caja, ¿sí? Y en ese caso, maestra Roxana, me encanta mucho como esa situación que ha planteado, porque el problema no es el maestro, el problema es cómo fortalecemos el clima institucional allí para integrar a los maestros que generan tensión con otros, como es él. Porque claro, es fácil decir, como que lo obligamos a que haga lo que la mayoría hace, porque mayoría es mayoría. Claro, pero qué lindo sería que el maestro por su propia voluntad pueda compartir todo lo que ha hecho en esos 40 años. Entonces ahí podemos tener como proyectos como de integración, de trabajo colaborativo, dinámicas para conocer la historia personal, el storytelling de cada uno de los maestros, ¿no? Días de integración, etcétera. Entonces ahí le cambia la mirada. Yo quiero avanzar, a mí me encantaría escuchar todo. Vamos a ir avanzando para luego poder poner sobre la mesa los demás casos, ¿ya? Profesora, buenas noches. Los audios, por favor. Maestro Santos, buenas noches. ¿Me podría escuchar, profesora? Sí, claro, le escucho, maestro. Hay un problema, profesora, digamos, cuando los padres de familia llegan a divorciarse. Entonces, abandonan a sus hijos, ¿no? Entonces, esto no están dando tal como debe ser en cuanto al apoyo y el aprendizaje de sus hijos. Lo otro es de que también, ¿no? Como no viven juntos en la pareja, también la alimentación no es muy adecuado. Entonces, desde este momento, viene a ser lo que es la desnutrición en los niños. En este caso, ¿cómo se podría dar una alternativa de solución o se podría convertir en un proyecto de innovación, profesora? Ahí, maestro Santos, por ejemplo, el problema tendríamos que delimitarlo bien, y el problema de la escuela, en el caso de que haya muchos niños, es decir, que ya hayan identificado que el número es alto, porque imaginemos, pues si son 1000 estudiantes y solamente tenemos a 50, con este caso, no es significativo, es importante, ¿sí? Pero no es significativo, ¿no? Ahora, si tenemos de los 1000, 500 que tienen o provienen de familias disfuncionales, que es como se le llama cuando los papás se separan y los niños quedan como a cargo de uno de los dos, ahí sí podríamos tomarlo como un problema de la escuela, y por ejemplo, dependiendo lo que genere esta separación en los estudiantes, podemos decir, la institución educativa cuenta con un alto índice de estudiantes provenientes de familias disfuncionales, por lo que, ¿no?, de repente tienen actitudes rebeldes, actitudes violentas o baja motivación frente al estudio. Y ahí se convierte en un problema, ¿no? Y en realidad en 3, porque son chicos, usualmente los chicos que pasan por este periodo que es traumático, en verdad para todo niño es un periodo traumático, aunque ustedes no lo crean, les afecta mucho, lo expresan de diferentes formas, ¿no? A través de violencia, a través de indiferencia, de malas conductas, mal comportamiento, o baja motivación, o tristeza, etcétera, ¿no? Hay como diferentes formas de expresarlo. Entonces, eso, ¿no? La institución educativa tiene un alto índice de estudiantes provenientes de familias disfuncionales que presentan desmotivación frente al aprendizaje, por ejemplo. Ahí tendríamos un problema. Y ahí tendríamos que pensar, ¿no? Ser muy creativos para mirar el problema y ver cuáles son las causas de este problema, cuáles son los efectos y finalmente cuál podría ser la solución más viable y más innovadora también, ¿no? Que no es, digamos, tema de ahorita, que lo vamos a hacer ahorita, porque si no nos tomaríamos toda la clase, pero sí les estoy ayudando un poco como a aterrizar o a verbalizar el problema, ¿ya? Bien, número 2. La segunda
el segundo paso del punto 1. Miren, ya son 8:30 y aún estamos por aquí. Pero me gusta porque es bueno que participen, maestros. Bien. Luego, cuando hacemos el listado de problemas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 5, 6, 10 problemas dentro de la institución educativa, los vamos a agrupar y vamos a priorizar. ¿Cómo los vamos a agrupar? Los vamos a poner por categorías. Categorizamos o agrupamos y luego de ello definimos qué problemas se pueden enfrentar desde adentro o desde dentro de la institución y con qué aliados contamos. Viabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en algún caso me decían algunos maestros, maestra, pero nosotros tenemos un problema. Ya, ¿cuál es el problema? No tenemos agua. Ya, a ver, no tenemos agua, pero ¿está en tus manos ponerle agua al colegio o es un problema de toda la comunidad? Y claro, en esa comunidad era muy difícil o escaseaba el agua potable. Incluso en algunos lugares traían agua por cisterna, ¿no? Entonces, sí, entiendo que como maestro te indigna la situación, pero digamos que no es una acción o un problema que tú puedas solucionar inmediatamente durante el año escolar, a menos, ¿no?, que tengas un proyecto de inversión pública o de inversión privada que se vaya a ejecutar inmediatamente. O sea, digamos, tenemos que mirar también y que pensar en la viabilidad de la solución al problema que estamos planteando, ¿ya? Entonces, aquí, ejemplo de problemas agrupados. En infraestructura y equipamiento, infraestructura deficiente para el aprendizaje o mobiliario inadecuado, ¿no? Eso habla de infraestructura. Otra categoría, organización escolar, alto índice de deserción escolar. Por ejemplo, el problema que la maestra planteaba ahora, ¿no? El bajo índice de matrícula en el nivel inicial. Eso es parte de la categoría de organización escolar. O un currículo escolar inadecuado al contexto, ¿no? Tenemos el PCI, pero ese PCI resulta que es una copia de una institución educativa que queda en otra región que no tiene nada que ver con mi comunidad. Eso, por ejemplo, se convierte en un problema, ¿no? Un currículo descontextualizado o un PCI descontextualizado. En el caso de los aprendizajes, estudiantes con bajo nivel de rendimiento en matemática, estudiantes con limitaciones en el desarrollo de sus habilidades sociales, estudiantes sin conocimientos y prácticas para la prevención de enfermedades infectocontagiosas, estudiantes desmotivados frente a las diferentes áreas, no sé, digamos, frente al área de comunicación, la desmotivación también es parte de. Estudiantes con lengua materna quechua presentan dificultades para expresarse oralmente en el castellano, ¿no? Y esto pasa mucho en algunas escuelas de algunas regiones de nuestro país, ¿no? Luego tenemos desempeño docente, docentes con métodos tradicionales de enseñanza, ¿no? Por ahí ya nos hablaba la maestra. Son formados, tienen formación docente en la escuela, pero no aplican nuevas estrategias. Programas de formación docente inadecuados a las necesidades y demandas de capacitación. Cuando ustedes, maestros, los capacitan, de repente vienen talleres de la UGEL o talleres que hacen en sus mismas escuelas. Y para ustedes ese taller es aburrido, es teórico, no le prestan atención, no cala, no genera un aprendizaje significativo. Eso significa taller inadecuado, porque no está generando aprendizaje en ustedes, porque ustedes se aburren, porque las estrategias que utilizan los especialistas son, no son como contextualizadas a cómo aprende un adulto, porque a pesar de que seamos adultos, nuestra capacidad de atención tampoco es infinita, ¿no? Necesitamos en algunos casos ser más visuales, ser más kinestésicos, ¿no? O tal vez con alguna canción, con alguna pausa activa. Ahí tenemos, por ejemplo, estrategias de formación docente inadecuadas, ¿no? Y condiciones de vida. Madres y padres de familia indiferentes ante la educación de sus hijos e hijas. ¿Y por qué eso sí es parte de la escuela? Porque cuando citamos a los padres de familia, porque cuando queremos que se involucren en el proceso de aprendizaje de sus hijos, no asisten, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, podemos tener desinterés
por parte de los padres de familia a la escuela de padres, por ejemplo, o a los talleres de padres, o a las encuestas que hacemos para saber cuál es la necesidad del padre de familia y que se involucre con los hijos, ¿no? Entonces, ahí nosotros categorizamos nuestros problemas y después de categorizar, vamos a elegir el que consideremos que es más viable para desarrollar. Por ejemplo, si dentro de aprendizajes queremos nosotros, digamos que tenemos mucho más manejo para el caso de el problema de estudiantes con bajo rendimiento, con bajo nivel de rendimiento en el área de matemática, porque yo soy docente de matemática, porque tengo casi todas las aulas del nivel secundario, porque estoy formándome en estrategias o en didáctica de la matemática y veo que ese es el problema y veo que puedo contribuir desde mi formación, desde mi experiencia, desde mi manejo, pues priorizo ese problema, aunque entienda que los otros problemas también son importantes, pero no todos están en mi campo de acción, porque esto me hace como liderar la iniciativa y empezar a captar aliados, pero al mismo tiempo me permite tener un manejo, un conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si son coordinadores de nivel y tienen acceso, ¿no? Más como a los directivos, a los padres de familia, a los docentes, pueden desarrollar un proyecto de innovación o pueden priorizar un problema que tenga que ver más con la cultura institucional, más con la gestión administrativa, más con el clima escolar, ¿no? Y así, dependiendo de nuestros roles, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades, vamos priorizando el problema, ¿no? Entonces, y ahí, en ese campo, vamos haciendo la innovación. Obviamente, tomando en cuenta siempre a todos los demás, ¿no? Los vamos movilizando. Número 3. Una vez que ya tenemos priorizado el problema, y digo, por ejemplo, aquí tenemos un problema como ejemplo. Una vez que ya hemos definido o priorizado el problema, vamos a usar esta técnica del árbol de problemas para identificar cuáles son las causas y cuáles son los efectos de ese problema. Realmente es un problema que está afectando a la escuela. Y tenemos aquí el siguiente ejemplo. Dice, estudiantes de 5º grado de primaria de la institución educativa Progreso y Desarrollo, con baja motivación para el aprendizaje en el área de ciencia y ambiente. Tienen baja motivación frente al área. Pero ¿cuáles serán las causas de esa baja motivación? Docentes con metodologías del dictado que se centran en contenidos y eso les resulta aburrido. Otra causa es que los directivos están concentrados y abocados en la gestión más administrativa y no en la gestión pedagógica, es decir, no acompañan a sus docentes, no dan retroalimentación, no comparten estrategias nuevas, ¿no? Con los docentes. Otra, estudiantes que consideran que los contenidos del área de ciencia y ambiente no son significativos para su vida, ¿no? Es falta de creación de sentido. Otra de las causas para la baja motivación de los estudiantes podría ser madres y padres de familia desinformados y sin estrategias para incentivar en sus hijos el hábito de estudio, sobre todo en esta área. Esas podrían ser 4 de las causas por las cuales hay baja motivación en esa área. ¿Y cuáles serían los efectos? ¿Qué pasa cuando hay baja motivación frente al área? Docentes reafirman su trabajo pedagógico rutinario que no logra aprendizajes significativos, ¿no? Se ve en los resultados. Luego dice, estudiantes reprobados en el área y ven afectados su autoconcepto y su autoestima, estudiantes con bajas expectativas de logro y madres y padres desconcertados y preocupados por el bajo rendimiento de sus hijos, ¿no? Entonces, esta estrategia del árbol de problemas nos ayuda mucho como a desintegrar el problema y ver cuáles pueden ser las posibles causas, cuáles pueden ser los posibles efectos, y es a partir de ahí de donde vamos a empezar a tener información para generar esta innovación o esta idea nueva que va a dar solución al problema.
Y finalmente, el punto número 4 de identificación del problema es también encontrar las potencialidades. Ya hicieron su diagnóstico, ya saben cuál es su problema, saben cuáles son sus causas, saben cuáles son sus consecuencias. También es importante saber qué potencialidades tiene mi organización o mi institución educativa. Por ejemplo, hay maestros entusiastas, ustedes, ¿no? Digamos, yo quiero innovar en mi escuela, yo tengo ganas, quiero hacerlo. Hay maestros entusiastas o colegas que se quieren unir también. O de repente organizaciones no gubernamentales que trabajan en ese ámbito y que se enfocan en el problema que están ustedes priorizando. O de repente padres de familia que puedan liderar la iniciativa, que se interesen. Siempre hay uno o dos por ahí, papás, que son como más pilas, ¿no? Más entusiastas, también los podemos tomar como aliados. Entonces, esa sería la primera parte o la primera fase para nosotros poder elaborar un proyecto de innovación educativa. ¿Bien? ¿A alguien le gustaría hacer un comentario sobre identificación del problema? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Miss, ¿usted cree que también un poco el tema de quizás la falta de materiales, con el ejemplo del curso de Ciencia y Ambiente, quizás también puede ser una forma de que los estudiantes no tengan esas ganas de querer estudiar, o sea, de que estén motivados? Por ejemplo, hacer clases no solo en el salón o solo dictarlas, sino también, por ejemplo, llevarlos al parque, llevarlos a un lugar, no sé, por mi casa que el Parque de las Leyendas, y entonces es un buen lugar como para poder hacer alguna de las clases. Y cuando hay colegios, por ejemplo, cuando uno va con colegios, incluso dan la entrada mucho más cómoda, etc., ¿no? Yo creo que todo eso también podría hacer que los chicos se motiven a querer estudiar un poco más, ¿no? Sobre un determinado área. Así es, maestro Roberto. Excelente apreciación. Y ahí tratemos también de no confundirlo, las causas con el problema. Finalmente, el problema sigue siendo la baja motivación frente al área, ¿no? Sea el área que fuese, ciencia, matemática, comunicación. Y en el caso de ciencia, por ejemplo, como usted dice, maestro Roberto, si el problema es la baja motivación de mi estudiante frente al área de ciencia, una de las causas, ahí sí podría ser la falta de estrategias, digamos, la falta de estrategias para enseñar el área, ¿no? Y ahí una de las soluciones podría ser, ¿no? Llevarlos a diferentes parques, centros, qué sé yo, viveros, plazas, ¿no? Donde puedan encontrar elementos naturales que se relacionen con las competencias que quiero desarrollar dentro de esa área. Excelente. Y ahí, maestro Roberto, todo lo que usted ha dicho más bien entraría en el árbol de problemas, en la parte de causas, ¿no? De causas frente a ese problema que hemos puesto. Sí, la maestra dice, pero cada causa origina una consecuencia y creo que en el 2 no coincide. Sí, en efecto, en realidad deberíamos tener causa-efecto, ¿no? Y deberían coincidir, claro. Sí, maestro Wilmer. La maestra María Julia dice, es importante identificar las causas de los problemas para poder dar solución oportuna. Y sí, y ya vamos a ver por qué es importante ese árbol de problemas luego. La maestra Lorena dice, ¿de dónde es la fuente bibliográfica? Le cuento, maestra Lorena, que estoy parafraseando y mi fuente principal es la Guía de Proyectos de Innovación Educativa de FONDEP. Y de repente muchos aquí saben que FONDEP es esta organización que promueve los proyectos innovadores desde el Estado, ¿no? Esa es una de mis principales fuentes. Los demás son algunos libros que tengo por aquí en casita y que van complementando. Y también el IMP de Lima, que te brinda como los puntos específicos o metodologías específicas para generar proyectos de innovación en general, también. Sí, ahí el maestro Efraín dice, ¿será un problema la falta de cobertura de Internet
En realidad hemos quedado en que falta, carencia o que no hay, no es un problema, pero sí puede ser una causa. Porque ¿qué causa que no haya cobertura en la institución educativa? Que mis estudiantes no puedan acceder a diferentes materiales en Internet, que no podamos utilizar las aplicaciones para poder hacer sesiones virtuales, que no podamos usar la estrategia de aula invertida porque ellos no pueden buscar en Internet cosas porque no hay señal de Internet, ¿no? O que usted no se pueda como formar de repente de manera virtual porque hay baja señal o baja conexión, no que no pueda acceder a acompañamientos pedagógicos, etc. Entonces, la falta de cobertura de Internet termina siendo una causa de varios problemas que podemos encontrar en la institución. Dice, el maestro Iván dice, tenemos que deshacernos de lo que nos suma, no aporta para dar una solución probable. Ajá. Excelente. Ya. Vamos avanzando un poquito y les parece si al final vamos haciendo las preguntas, por favor, para poder cerrar como esta sesión y que no nos quedemos en el aire, sí. Sí, la definición de los objetivos. Esta es la segunda fase o el segundo momento para poder formular o para poder diseñar un proyecto de innovación educativa. La definición de objetivos tiene dos pasos. El primer paso es determinar el objetivo central. ¿Qué es un objetivo central? Es aquella situación distinta o diferente que se desea alcanzar. Es un cambio positivo que queremos conseguir con el proyecto. ¿Ya? Nuestro objetivo central es similar a nuestro objetivo general. De repente por ahí algunos maestros y maestras ya han formulado proyectos o han hecho investigaciones, ¿no? Tesis de repente, propuestas. Saben que en algunas propuestas existe el objetivo general y los objetivos específicos, ¿no? En este caso lo estamos definiendo como un objetivo central. ¿Qué es lo que queremos alcanzar con este proyecto que vamos a plantear, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cómo determinamos nuestro objetivo? Estaba planteado como un ejercicio, pero como estamos contra el tiempo, les voy comentando. Imaginemos que el problema priorizado, y teniendo ya también en la cabecita los problemas que hemos ido mirando como ejemplos, dice, los estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres muestran dificultades en la redacción de diferentes tipos de texto. ¿Ya? Entonces, frente a este problema que hemos priorizado, ¿cuáles serían las posibles soluciones, ¿no? Lo que ustedes iban diciendo, ahí el maestro Roberto también daba algunas soluciones a la baja motivación frente al área, ¿no? En este caso, más o menos es eso, ¿no? ¿Qué propuestas tenemos para solucionar el problema? Hola. Ahí, por favor, los audios. Ok. Ejemplos. Si mi estudiante muestra dificultades para redactar, ¿qué es lo que podemos hacer? Dice, o cuál sería como la solución. A, mi estudiante ha superado sus dificultades para elaborar textos funcionales. ¿Será? Otro, estudiantes con asesoramiento pedagógico desarrollan el proceso de escritura. Puede ser. Los estudiantes del tercer grado de primaria resumen los textos que leen. Ya, de repente eso puede ayudar a mejorar la redacción. Otro ejemplo para resolver el problema. Los estudiantes del tercer grado de primaria editan sus textos narrativos, descriptivos y funcionales. Los editan, ¿no? Les cambian algunas cosas. ¿Eso podrá ser la solución? Otro sería, los estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres redactan diferentes tipos de textos y los socializan a través del periódico escolar. A ver, aquí sí me gustaría que ustedes me puedan comentar una o dos participaciones, pero por favor centrémonos en este ejercicio, ¿ya? Si este es el problema, ¿no? Mis estudiantes muestran dificultades en la redacción de diferentes tipos de texto, ¿cuál de estas opciones que tenemos como resolución se puede convertir en nuestro objetivo central? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿A quién le gustaría participar? He visto su problema
Y bueno, creo que se asemeja al que yo estuve pensando, ¿no? Por ejemplo, en la institución educativa, producto de un diagnóstico de lo logrado y lo que nos falta el año pasado, hemos visto la falta de estrategias para la producción de textos. Entonces, es casi similar a lo que había planteado acá, dificultades en la redacción de diferentes tipos de textos. Entonces, eso es para la producción de textos. Y yo lo había planteado como objetivo general, crean pequeños, un objetivo general, crear los pequeños bocetos de textos. Y un objetivo central, los estudiantes crean pequeños textos, pequeños textos y los socializan. Ajá. Hasta ahí, maestra, hay un audio que está prendido. Valeria, no sé si me ayudas, por favor, a apagar ese audio que está como interrumpiendo. Ahí, maestra, súper bien. Mire, ahí la respuesta que usted me ha dado tiene mucho que ver con el último ejemplo, ¿no? Los estudiantes del tercer grado de primaria de la I. Andrés Sabelino Cáceres redactan diferentes tipos de texto y los socializan a través del periódico escolar. Ajá. Esa, por ejemplo, es una resolución acorde o adecuada para el problema que hemos priorizado. Y me gusta mucho, ahí solamente, maestra, sugerirle que los problemas no se plantean nuevamente como falta, como carencia o como no hay, sino, por ejemplo, muestra dificultades en la redacción de diferentes tipos de texto. ¿Por qué? Porque la causa de ese problema es que los maestros no tenemos estrategias motivadoras para los estudiantes o estrategias que les llamen la atención o estrategias acorde a las necesidades del estudiante. Y no porque no queremos, sino porque de repente nuestro grupo tiene necesidades distintas, solamente tenemos que conocerlo y también prepararnos con herramientas diferentes que puedan hacer que el alumno se motive, ¿no? Entonces, ahí solamente para poder pulir esa parte, ¿no? El problema es lo que se ve, la dificultad del alumno. La causa es que no hay estrategias, ¿no? Entonces, ahí como para tomar en cuenta. Y aquí yo tengo un par de esquemitas. De hecho, esta información me parece que Valeria se las ha pasado o se las va a pasar. ¿Cómo se redacta un objetivo general o un objetivo central? Tiene que tener estos tres elementos. ¿Quiénes? Que se refiere a los beneficiarios. El qué, que se refiere a las capacidades y o actitudes que se desarrollan en los beneficiarios o que se desarrollarán. Y el cómo, que se refiere a las estrategias la estrategia o estrategias principales del proyecto de innovación, en este caso pedagógica, porque recuerden que ahorita estamos tomando como ejemplo aprendizajes, ¿no? Y al tomar como ejemplo aprendizajes, hablamos de proyectos de innovación pedagógica, ¿sí? Que siguen siendo proyectos de innovación educativa. Entonces, en el ejemplo que hemos visto y que se parece mucho a lo que la maestra nos comentó, en efecto, está muy bien. El quiénes serían los estudiantes de tercer grado de primaria de la institución educativa Andrés Sabelino Cáceres. El qué se refiere a redactan diferentes tipos de texto y los socializan. Y el cómo a través del periódico escolar, ¿sí? Entonces, los beneficiarios son los alumnos. Las capacidades y actitudes que se desarrollan es el redacta diferentes tipos de texto y los socializa, ¿no? El redacta habla de capacidades y el socializar habla un poco más de actitudes. Y el cómo a través de un periódico escolar, ¿no? Y ahí ya está mi objetivo central. Eso es lo que yo quiero alcanzar. Y el paso número 2 dentro de la definición de objetivos son los resultados. Un proyecto tiene un solo objetivo central, que es el que hemos visto, pero puede tener 2 o más resultados. Y es aquí donde vamos a utilizar el árbol de problemas. Recuerdan que en el árbol de problemas podemos identificar varias causas de nuestro problema. Cuando hablamos de los resultados, utilizamos esas causas.
Las ponemos en una tablita y decimos, el docente no usa estrategias metodológicas que favorezcan el desarrollo de capacidades en la comprensión lectora. Es una causa de mi problema, ¿no? De la baja motivación. Entonces, uno de mis resultados va a ser que los docentes incorporen en su práctica pedagógica un nuevo enfoque comunicativo textual y estrategias metodológicas innovadoras para elevar los niveles de comprensión. Otra de las causas de la baja motivación. Los estudiantes quechohablantes tienen temor de expresarse oralmente en la lengua castellana y por eso no participan. Pero ¿cuál sería mi resultado para esa causa? Estudiantes se expresan oralmente con coherencia y confiados en su desempeño en la lengua castellana. Es lo que yo quiero ver. Entonces, cada una de las causas de mi árbol de problemas se pueden convertir o podría definir los resultados para esas causas. Y finalmente, tenemos la tercera fase, que es la fase de actividades, cronograma y responsable. Consta de 3 pasos, como bien lo dice el título, definimos actividades y metas, el cronograma y los responsables, ¿no? Esto es un poco como más ligero, más claro. Una actividad la constituyen los principales medios que deberán ejecutarse para asegurar el logro de los resultados definidos. Las actividades nos indican cómo se desarrollará el proyecto y el tipo de recurso humano requerido. Y las metas son la cantidad o el número de productos por cada actividad. Eso es importante para saber cuánto tiempo va a durar una actividad y también cuánto costará cada una. Entonces, para que entendamos, maestros, ya cuando ya estamos como elaborando nuestro proyecto, ¿no? Y estamos desarrollando nuestra idea, necesitamos establecer las actividades que vamos a desarrollar. Pero cada actividad va a tener una meta, un producto como le llamamos a veces, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Si mi resultado es que los estudiantes escriban textos narrativos con libertad, utilizando conectores y reglas ortográficas en forma gradual a través de sus vivencias familiares, las actividades serán realización de campañas de recolección de cuentos, ¿no? Realización de talleres de redacción de cuentos, publicación del texto, velada literaria, tertulia literaria, ¿no? Cafecito literario. Y las metas serían, ¿cuántas campañas? 2. ¿Cuántos talleres? 2. ¿Cuántas publicaciones? 1. ¿Cuántas veladas literarias? 1. Esas serían las metas, ¿ya? El cronograma es cuando colocamos las actividades y el mes en el que los vamos a desarrollar. Por ejemplo, en este caso, el diseño, ejecución y evaluación, mayo, junio, julio, agosto. La elaboración de materiales, abril, mayo, junio. La pasantía a instituciones educativas con experiencias exitosas en agosto y en septiembre. Ojo que son ejemplos que no se derivan del mismo problema. Son ejemplos diferentes. Y el paso número 3, la determinación de los responsables. Determiné mis actividades, determiné mis metas, determiné mi cronograma, ¿no? En qué meses lo voy a hacer. Y luego colocamos a los responsables. En este caso puede ser el director, subdirector, los docentes del área, puede ser también el padre de familia, el presidente de la PAFA, el alcalde del colegio, ¿no? Los estudiantes. Aquí sí es importante involucrarlos a todos en el proyecto, a todos los que se puedan, maestros. Yo sé que su proyecto innovador puede nacer de ustedes, pero siempre involucrando a los miembros de la comunidad educativa porque son aliados y así su proyecto se va a ejecutar mucho mejor. Y hasta aquí tenemos la sesión completa número 2 y hemos visto las 3 fases de cómo podemos elaborar un proyecto de innovación. Mi consigna es que si desean pueden ir construyendo de manera general su proyecto con estos 3 momentos, ¿no? Identificación del problema, sus objetivos, o su objetivo central, perdón, y su cronograma con sus actividades y sus responsables, y lo podemos exponer en la siguiente clase si ustedes lo desean. Y aquí tengo 2 minutitos para consultas, dudas, preguntas, comentarios, reclamos, observaciones, etcétera. Si alguien desea participar, puede abrir su micro.
¿Cómo se va Hola, el plan de la escuela? buenas noches. Irving, buenas noches, ¿cómo estás? Miss, buenas noches. Mi pregunta era, Ok, ¿qué maestra, tiempo sí. puede durar el proyecto? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Ya. Mire, maestra, lo recomendable es que sea entre 6 meses a un año, puede ser el año académico o puede ser un año de 12 meses, ¿no? Porque el año académico empieza en marzo y termina en diciembre, que son más o menos 9 meses, pero a partir de 6 ya podemos tener información, sistematización, podemos ver más o menos resultados. ¿Por qué no puede ser más corto? Porque en tiempos más cortos no podemos ver realmente si hay resultados. Entonces, de repente ustedes me pueden decir, no, pero mi proyecto de innovación puede ser una experiencia de aprendizaje. Yo sugeriría que no, que más bien sea toda su planificación anual, el mismo proyecto, y que en cada una de las experiencias o que en cada una de las unidades puedan ir colocando actividades que en conjunto sean parte de su proyecto. Porque al momento de sistematizar, al momento de validar los resultados, o sea, saber si realmente los resultados que ustedes esperaban se están dando, no es en un corto plazo, es en un plazo más largo, ¿no? Porque ahí vamos a aplicar diferentes técnicas de evaluación, de repente la evaluación formativa, y el proyecto lo podemos desarrollar a la par que desarrollamos nuestras experiencias de aprendizaje, ¿no? Yo recomendaría entre 6 meses a un año. Sí, pero una consulta. De repente, el proyecto de Fondet, ¿qué tiempo pide y el esquema que se trabaja? Ya, yo ese dato sí no lo tengo, maestra Yelisa, pero sí sé que usualmente los maestros presentan sus proyectos al año siguiente que los han desarrollado. Por ejemplo, si la convocatoria de Fondet es este año 2023, los maestros presentan sus proyectos que han desarrollado en el 2022, porque tienen ya toda la sistematización hecha. Es mucho más sencillo. Creo que te piden un periodo de tiempo en que se haya implementado el proyecto, pero si no lo tengo claro, yo le consigo el dato y se lo traigo para la próxima clase. Maestro Irving, me parece que quería participar. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Le comento mi caso. Yo soy ex alumno de un colegio. Hace años salí, me recibí, tuve la oportunidad de viajar al extranjero, estudié mi carrera, me recibí y tuve la oportunidad de volver. Y me encontré con mi colegio que está remodelado, que tiene auditorio, que tiene muchos beneficios que antes no tenía cuando yo estudiaba, ¿no? Y bueno, veo la problemática de que la materia de arte no la están usando adecuadamente o quizás no tiene ese estilo de consumo como en otras culturas, otras sociedades, ¿no? Que eso también tiene que ver con nuestro entorno, me comprendo, pero veo la problemática que la materia de arte no está teniendo el valor que merece y además si es que se puede tratar con los alumnos desde un problema para mejorar su actividad física, su actividad psicológica, a través del arte, ¿no? Y me gustaría, ahorita yo estoy trabajando en una ONG y me gustaría presentar un proyecto a mi colegio para darle ese toque, bueno, mejor dicho, sacarle jugo a esa materia con los alumnos de mi ex colegio. ¿Cómo podría presentar? O sea, el proyecto Excelente, Irving. lo tengo pensado porque como tesis lo presenté allá en la facultad. Así que me gustaría empezar desde los alumnos, desde mi lugar, empezar a generar esa movida cultural, ya sea el consumo como la producción, porque siento que hay bastante talento acá en Chiclayo.
Buenazo. En realidad yo te sugeriría, Sí. lo que pasa es que tú lo has planteado a nivel más comunitario, porque lo estás mirando ya desde afuera, porque ya egresaste. Si lo quieres plantear desde dentro de la institución educativa, ¿no? Como si tú fueras un agente interno, yo te sugeriría que lo mires desde el lado de las competencias artísticas. ¿Qué está pasando en las dos competencias que hay desde el área de arte y cultura dentro de la escuela, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta probablemente que no está funcionando porque los chicos están como bajos de repente en las competencias, porque ahí me parece que hay, crea proyectos con diferentes lenguajes artísticos, y el otro me parece que se aprecia diferentes, no recuerdo cómo completo, pero lo podrías analizar desde cómo están los estudiantes en las competencias de arte y cultura, y desde ahí empezar como a mirar tu árbol de problemas, ¿no? En ese ámbito, y hacer como un mix con el proyecto que ya tienes. Te invito a que lo pienses, a que revises el material que hemos visto hoy y que en la próxima clase de repente lo puedas exponer ya con los pasos que hemos visto hoy. Y ahí lo vamos retroalimentando. Entiendo, porque este proyecto también, o sea, lo tengo en mente y además he tratado de buscar soluciones. Por ejemplo, el colegio es politécnico, hay cursos de confección, de herrería, electrónica, y que se puede conjugar para trabajar con el arte, ya sea en la escenografía, el vestuario, generar ingresos también para el colegio. Excelente. Yo te invito a Irving a pensar, y en realidad a todos, a pensar en una propuesta, y sería genial que los primeros 20 minutos de la siguiente clase sean para exponer esas ideas que ustedes tienen, y las vamos retroalimentando. Yo agradezco a todos, me encantaría seguir conversando, maestros y maestras, veo muchas manitos levantadas y me da mucha pena no poder responderles a todos o conversar con todos, pero para la siguiente clase estoy aquí muy dispuesta, esa primera parte de la clase siguiente. Maestra, Bien, por entonces le doy favor, pase. una última pregunta. Maestra Indira, sí, dígame, Valeria me va a matar ahora, me va a quitar el host. Maestra, es que me perdí en una parte. Si yo propongo el proyecto de innovación, ¿debo también armar una serie de actividades? Aló. Hola.